Romanos 11. Sí, nosotros, todos los que estamos aquí, ¿de dónde sacamos ese fundamento de que nosotros somos israelitas? ¿Por qué la gente dice, pues es una nena loca, porque cómo hace usted israelita? Ellos consideran que nosotros somos ¿qué cosa? La iglesia gentil. ¿Sabe qué significa la palabra gentil? Goy, pagano. O sea que ustedes son una iglesia pagana. Y ellos se quedan ahí como que sí, como que no, que Dios instituyó el domingo, pero ¿dónde está la palabra domingo acá? No está. Vamos a leer Romanos 11. Entonces vamos a leer la restauración de Israel. Vamos a llamar este tema, ¿vale? Digo pues, este es un texto interesante. ¿Qué opina la gente generalmente dentro del cristianismo sobre Israel? ¿Qué piensan ellos? Primer vociferación barata que dicen, no, es que los judíos mataron a Jesús. Son las primeras cosas No que creen dicen. en Jesús. No creen en Jesús. ¿Y Pablo de dónde era? Entonces cuando yo empecé a estudiar dije, pero hay nenas raras entre este cuento. Le decía a José, dije, los judíos no creen en Jesús, pero resulta que la Santa Cena la celebró con los judíos. Entonces, ¿cómo así que los Jesús no creen en Jesús? Entonces esos más que estaban sentados ahí que eran. ¿Sí? Y dice que los 140% altos todos eran judíos. Pablo, el principal judío, Lucas judío, Marcos judío. Entonces dije, pero ¿por qué la cristiana dice eso? Y decía él, ¿cómo empieza? Digo pues, ¿ha desechado Hashem a su pueblo? En pregunta, ¿no? Digo pues, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? ¿Qué dice? Dice, en ninguna manera, en ninguna manera, en ninguna es en ninguna. Y ahí hay un puntico. ¿Y qué dice Pablo? Porque yo también soy ¿qué? Gentil. ¿No? Dice, porque yo también soy ¿qué? Israelita. De la descendencia de Abraham. De la tribu de Benjamín. Y ese es otro jaque al pastor. ¿Cómo es que Pablo es judío, pero es de la tribu de Benjamín? Explíqueme eso. Correcto. Listo, perfecto. Pero también la gente tiene el concepto de que Pablo era un judío. Yo lo dice en otro lado, soy judío de judío. Sí, soy judío y más celoso en cuanto a las costumbres de la gente contemporánea, la gente de mi época, dice él. Entonces Pablo es de la tribu de Benjamín, miren que no es de la tribu de Judá. Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no de la tribu de Judá. Entonces él, ¿por qué se coloca como judío? Si él era de la tribu de Benjamín. Pues él se coloca como judío, es como practicante de la religión judía, no porque él pertenezca a la tribu de Judá. Ahora, puede pertenecer a la casa de Judá. Ahí dice la nación de Judá, en un mapa actual, no dice la nación de Judá. Ahí qué dice, Israel, ¿sí o no? Ahí no dice que sea la nación de Israel, de Judá. Ahí dice la nación de Israel. La nación de Israel tiene una capital que es política. ¿Cuál es? Tel Aviv. Y tiene una capital religiosa que es Jerusalén. Que eso no es verdad. La capital política, religiosa y de todos los tipos es solamente Jerusalén. No hay más. Entonces, ahí se les van los cables otra vez. Ahí dice la nación judía. No. Ahí dice la nación de Israel. Y resulta que Israel no es solamente de los judíos, ¿cierto? Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy ¿quién? Israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual, ¿desde cuándo? Al cual desde antes conoció. Busca, ya que tienes ahí las Biblias, en la nueva Biblia española, por favor. Pablo afirma, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Es una encíclica grandísima, porque dice que a Israel lo conoció desde antes. ¿Desde antes de qué? Y eso viene algo genial. Nosotros siempre hemos sido un pueblo. Lea y verá. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes ¿qué?
Conoció. ¿Qué es ese antes? La palabra pueblo, por favor. Busca el RB60 más. Dice, el cual conoció desde antes. Nosotros somos un pueblo conocido desde antes. Desde antes. O sea que, ¿sabe qué? Nosotros antes fuimos un pueblo. Y hay una de las grandes cosas que estoy estudiando hace unos tiempos. Y es porque fuimos divididos en 12. Si somos un pueblo. Bueno, hay muchas cosas místicas. Pero nosotros, nuestra nación, un todo fue dividido en 12, no en 10. Y antes fuimos un pueblo. Y vinimos aquí. A su pueblo, dice la palabra en griego. Y el cual desde antes conoció, la palabra conoció. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías? ¿Qué dice de Elías la escritura, el Tanakh? Como invoca a Hashem contra Israel diciendo, Adón, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado, ¿qué cosa? 7,000 hombres. Elías, ¿qué pensaba? Que el único israelita que había quedado, ¿qué? Era él. ¿Y qué dijo Kadosh Baruj Hu? Dijo, no, yo me he guardado, ¿qué? 7,000, que usted ni siquiera conoce. Dice la palabra pueblo es la palabra proginosco, que significa, no, perdón, es desconocido. Pueblo es laos, aparentemente una palabra primaria que significa gente, multitud, pueblo. Y conoció es proginosco, que significa saber de antemano, prever, conocer antes de, destinar, saber. Nosotros fuimos conocidos antes como pueblo. Nosotros fuimos un pueblo antes de venir aquí a la tierra. ¿Sí me van a entender? Nosotros fuimos un pueblo antes de venir a este cosmos. Nosotros éramos pueblo arriba. Por eso dice claramente que Jacob amó y Esaú aborreció, porque Jacob era un pueblo. Nosotros fuimos amados desde antes de la fundación del mundo. Y fuimos no solamente, miren esto, no solamente fui elegido, escogido, predestinado, etcétera, como un ente individual, sino también como ¿qué? Como un pueblo. Como un pueblo. Es decir, antes de venir a la tierra, de todos venir aquí a la tierra, éramos un pueblo arriba. Y ese pueblo viene precisamente a eso. Precisamente eso habla. A los que antes conoció, dice, antes no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías en la escritura cuando invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y solo yo he quedado, y solo yo he quedado? ¿Y qué dice la divina respuesta? Dice esto, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Cuántos eran? 7,000. Esos son hartos. Y mire quién los reservó. Dice que Kadosh Baruj Hu los reservó los 7,000. Así también, lo que dice Shaul, así también, aún en este tiempo ha quedado ¿qué? Un remanente, escogido como, por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás qué fueron? Endurecidos. ¿Eso qué quiere decir? Lean nuevamente el 6, porque hay cosas interesantes. Y si por gracia, ya no es por obras. Dentro del conglomerado de las naciones, ¿sí? Nosotros fuimos escogidos. Y fuimos escogidos por gracia. No fuimos escogidos porque nuestra madre sea judía. ¿Sí o no?
nuestra madre puede ser judía, pero eso a mí no me da la certeza, dime, la garantía de que yo sea israelita. Entonces dice, ese remanente ha sido escogido ¿qué? Por gracia. Dice un remanente ha sido escogido por gracia, ya no por obras. ¿Por qué? Porque si yo los escojo por obras, ya no es por gracia. Al ya no ser por gracia, entonces seguimos con la misma línea. ¿Por cuál? Por obras. ¿Sí? Entonces yo fui escogido, tú fuiste escogido, buenos escogidos, ¿cierto? Sin que nosotros acudiéramos a las obras. Y ahí viene la parte de él. Uno le pregunta a la gente, no, miren, lo que ustedes enseñan a esa gente, eso es la ley. ¿Ustedes le han dicho alguna de esas musiquitas? Sí. ¿Ya le han cantado esa canción? No. Ah, no, es que ustedes son los que guardan la ley. Guardan la ley. Sí. Y yo dije, ¿usted está bajo la ley? Entonces le pregunto, ¿usted está bajo la ley o bajo la gracia? ¿Ellos qué responden? Bajo la gracia. ¿Usted ya no está bajo la ley? No, yo no estoy bajo la ley. ¿Y usted alguna vez en su vida estuvo bajo la ley? ¿Quién estuvo bajo la ley? De los que usted conoce, por ejemplo. De los que yo conozco, ¿sabe cuántos estuvieron bajo la ley? Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque ninguno era judío. Los únicos que estaban bajo la ley, ¿quién eran? Los judíos. Hasta el día de hoy. Ellos están bajo la ley. ¿Sí sabe por qué? Porque nacieron bajo la ley, un aspecto. Y que cumplen todo para encontrar la gracia del Eterno. Nosotros fue al contrario. Nosotros nos escogieron por gracia. ¿Para qué? Para andar en la ley. ¿Sí es la diferencia o no? ¿Sí notan la diferencia? ¿De verdad? ¿Sí? No, de verdad. Hay una diferencia inmensa. Porque eso es una especie de contradicción que le hacen a uno. Ay, no, pero entonces ustedes, o siempre salen con la otra es la musiquita. Ah, ustedes es de los que hacen sacrificios. No, pues yo no he hecho ningún sacrificio todavía. Y entonces está todo bajo la ley. Esto está todavía bajo la ley. Como si yo tengo cara de judío, ¿o qué? O me ve algo, un aspecto judío. El único que está bajo la ley son los judíos. Nosotros, ¿cómo estamos? Nosotros estábamos sin Dios en este mundo, sin nada. ¿Cómo? Sin nada, dice la escritura. Dice, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado, ¿qué cosa? 7,000 hombres. Dado abajo. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, ese remanente que quedó salvo fue un remanente que quedó, ¿por qué? Por gracia y no por obras. Dice, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pero el 7 es espectacular. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Acordémonos que los samaritanos también son parte de Israel y ellos también hacían sus cultos y sus actos para poder alcanzar la bondad y la gracia divina. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan los samaritanos? No solamente aquí, cuando dice Israel, lo que buscaba Israel no estaba basándose a la casa de Israel, sino Israel como un todo. Es que el problema empieza al principio. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Cuando dice que ha desechado Dios a su pueblo, ¿está declarándose exclusivamente de los judíos o de Israel? De Israel, no de la casa de Israel, sino de Israel como un todo. Entonces pareciese que cuando se dividió Judá y cuando se dividió la casa de Israel, pareciese que el Creador, ¿qué cosa? Hubiera desechado a su pueblo. Entonces como que hizo esto. Cogió de los judíos, de la casa de Judá, unos, y cogió de la casa de Israel otros, y sacó aquí tantos, ¿sí o no? Y formó otro pueblo. Ese otro pueblo, según el silogismo cristiano, se llama ¿cómo? La iglesia cristiana. Y entonces Israel, no la casa de Israel, quedó perdido. ¿Me he hecho entender? ¿Sí me he hecho entender? Tengo una pregunta. Cuando dice que un remanente escogido por gracia, o sea que hay un remanente que no es escogido. Que no es escogido por gracia. Porque acuérdate que en el milenio hay gente que va a ser salva por sus obras. ¿Vale? Entonces, por lo que ellos hicieron. Hay ejemplo de gente de nuestra familia que son israelitas, pero que en este momento no han sido escogidos. En este momento no han sido escogidos, pero van a ser salvos por sus obras. Ellos no experimentaron lo que nosotros experimentamos. Ejemplo, volvemos al indiecito que estaba por allá,
o el que está el campesino que está en la cordillera oriental y que por ahí no tiene una Biblia, pero el tipo fue éticamente y moral justo, ¿cierto? Entonces un día se va a parar delante del Eterno, el Eterno le va a decir lo que él tiene que decir. ¿Me van a entender? Entonces hay un remanente que es escogido por gracia y otro que fue escogido por obras. Listo. Cuando dice ha desechado Dios a su pueblo no está definiendo exclusivamente a los judíos, se está hablando a Israel, al completo. ¿Sí? Entonces como que Israel se perdió. Israel se perdió y ahora ¿quién quedó? La iglesia cristiana. Y empieza con eso. Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? En ninguna manera. Además por una cosa, Elías era ¿de qué casa? ¿La casa de Israel o la casa de Judá? De Israel. Elías era un profeta de la casa de Israel, no de la casa de Judá. Por eso pone el ejemplo con Elías y no con un profeta de la casa de Judá. ¿Para qué? Para que entendamos que aunque Elías era de la casa de Israel, el Eterno no desechó la casa de Israel. El problema es dónde se suscita, cuándo nos vamos a unir todos. Eso es una problemática enorme, por eso estamos todos aquí, hay a trancas y mochas. Una pregunta, el segundo éxodo, ¿eso se irá a dar antes o después de la antimación? El segundo éxodo, pues sí, es lo que quería preguntar, si el éxodo es en cuanto a nuestra ubicación en nuestra tierra, o porque yo voy a decir, por ejemplo, que el éxodo que estamos esperando es nuestro arrebatamiento. Sí, el arrebatamiento. O sea, mi éxodo quiere decir que estamos en Israel del todo y que un día vamos a ser arrebatados por Yeshua. Antes nos sacó Moshe, ahorita nos va a sacar ¿quién? Mashiach nos va a sacar. Nos va a llevar. Nos va a sacar de esta tierra, que es Israel, es una tipificación. O eso en el sentido que nosotros vayamos hacia... ¿Ir a poseer Israel? No, habitar Israel. Sí, yo te entiendo. Pero nosotros no vamos a poseer hasta que el rey Mesías no esté establecido ahí. Por eso es la pregunta, ¿si antes o después? Después, es la respuesta, ¿no? Sí, al segundo éxodo. En el segundo éxodo es sacarnos de aquí, sí, o sea, y meternos. Sí, o sea, ¿por qué sacarnos de cualquier parte donde se esté asimilado en las naciones? Claro, lo va a sacar de Paraguay, lo va a sacar de Sudáfrica, lo va a sacar. Ese es un éxodo. Sí. Entonces nos va a unir, bueno, María el día del arrebatamiento, el día que venga Mashiach. ¿Sí o no? Y entonces él establecerá su reinado en Jerusalén. Ahí sí estaremos allá. ¿Sí me entienden? ¿No? ¿Sí? Vale. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás, ¿qué cosa? Fueron endurecidos. Leo el 6 y 7. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero ¿qué cosa? Los escogidos. Los escogidos. Sí lo han alcanzado. Y los demás fueron ¿qué? Yo le pregunto, ¿qué fue lo que alcanzó Israel? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Sí, la gracia mediante Yeshua. Por eso arriba mencionar los sacrificios, ¿no? Las obras, ¿no? Las obras. Repito, lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos, y yo tengo aquí recontra hiper mega subrayado la palabra escogido, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, ¿qué cosa? Fueron endurecidos. Don Nelson, no entiendo algo. Sí. Es que... Israel fue, disculpa un momentico, Israel, antes de que me vaya a la inspiración, Israel fue dividida así sencillo, en unos escogidos y en unos ¿qué? Endurecidos. Porque no todos los judíos fueron endurecidos. Nosotros creemos que todos los judíos fueron endurecidos, eso no es verdad. ¿Sí o no? Porque entonces volvemos a la teoría de que ningún judío creyó.
No, algunos judíos fueron endurecidos. ¿Estamos o no estamos? ¿Cierto? Algunos judíos fueron endurecidos. Dice Israel, como todo, algunos, los escogidos, ¿cierto? ¿Fueron qué? Fueron escogidos. ¿Los otros qué fueron? Endurecidos. ¿Del todo? ¿De quién? De Israel. No de la casa de Israel, la casa de Judá, no, sino de todo Israel. Fueron escogidos y los otros fueron ¿qué? Endurecidos. Entonces ahí nos suscitan muchas preguntas. Porque si una persona está endurecida, ¿cómo el Kadosh Baruj Hu lo va a juzgar si él lo endureció? Ahora sí, disculpa, mientras que echamos cabeza a eso, ¿cuál es la pregunta? No, sí, es relacionado a lo que usted está diciendo. ¿Cómo? Si una persona ha sido endurecida, ¿por qué va a ser juzgada? ¿Dónde son? Aquí cuando dice lo que Israel puntualmente, lo Sí. que buscaba Israel, se refiere a Israel, entiendo que del todo. Pero me confunde esa palabra de escogidos porque es como si hiciera alusión a que dentro del pueblo de Israel hay no escogidos. ¿Ustedes se creen que dentro del pueblo de Israel hay no escogidos? Entonces no sería pueblo, ¿no? ¿O no son los escogidos parte del pueblo? Por ejemplo, Esaú. Bueno, Genéticamente pertenece al genéticamente, pues, por genética, pertenece a Abraham, más bien, ¿cierto? Está bajo la promesa de Abraham. Sí, está bajo la promesa de Abraham. Pero aún, y volvemos... Bueno, o sea, si lo miramos genéticamente, pues uno diría Sí. que genéticamente hay unos parte del pueblo, En- pero no escogidos. Ven, te digo eso, por ejemplo, Jessica, vamos a meternos, por ejemplo, en el centro de, que nosotros estamos en el centro de Jerusalén, que tú sientes dentro de tu corazón que tú eres una hija del Creador, ¿cierto? Estás en Israel, nací en Israel, ¿cierto? Eres israelita con cédula y además realmente sabes que eres hija del Eterno. Tu hijo no le da una certeza de que él sea un escogido. Sin embargo, nació en Israel, nació de una israelita. El claro ejemplo, Judas Iscariotes. Sí, por ejemplo. Sí, Sí, claro. Pero entonces a esos no escogidos se consideran parte del pueblo. O sea, es parte del pueblo de Israel, pero no es escogido. También en Apocalipsis dice, ¿no? Que dice que son judíos, pero pertenecen a la sinagoga de Satanás. O sea, efectivamente sí son judíos, pero eso no quiere decir que sean escogidos. Que sean escogidos. ¿Cierto? Dentro de lo que llamamos el conglomerado de Israel, hay gente que no es escogida. ¿Cierto? Que no es escogida. Como dice, por ejemplo, Judas Iscariote. Podemos hallarle muchos reyes. De reyes sí que digo que estos no fueron. Hay muchos que se pararon como reyes, ¿cierto? E hicieron todo lo peor que pudieron hacer. O sea, uno diría, y este man, como dicen, puede decir, man, que fuma, ¿sí o no? Para todo lo que el tipo hizo. Y extravió a Israel. Se lo llevó para otro lado. El tipo, lo más seguro, no es israelita. ¿Sí? Entonces, del todo, cogió a unos escogidos y a otros los endureció. Acuérdese que a Parot dice, a Parot yo lo endurecí para mostrar mi poder que en él. Y en el contexto está hablando de lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que hizo de una misma masa, hizo los recipientes que son para gloria y otros que son para destrucción. Claro, eso hizo dentro del conglomerado de Israel. Vuelvo y digo, no el hecho de ser hijo de y nacer en Israel, etcétera, israelita, diría usted es israelita, sí, yo soy israelita. Eso no lo hace israelita. No lo hace, por eso va al principio de todo, la conversación. Pablo se identifica como el tribu de Benjamín y es judío. Y es judío porque él practicaba en esa época la religión judía. Así como ser ortodoxo tampoco le da a usted garantía de nada. No. Digamos, ser judío ortodoxo con todo lo que significa la ortodoxia. Tampoco, si así tenga el título de rabino, no certifica que el man sea escogido. Sí, Ni ¿no? siquiera certifica que esté agradando a Dios. Sí, porque internamente puede ser una persona que es hasta atea. Puede estar haciendo eso por cosas de la familia o por una presión externa.
Por posición. Por cualquier situación. Dice el 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Dice, pero los escogidos, ¿qué cosa? Sí no han alcanzado. Y los demás, ¿qué pasó con los demás? Fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos. Porque está diciendo que nosotros fuimos una nación arriba. Nosotros fuimos una nación. Vinimos como una nación metidos en una esperma. En tu simiente se van a meditar las naciones. ¿Sí? Nosotros vinimos como una nación. Y aquí ocurrió lo mismo. O sea, gente que pudo haber sido como Judas Iscariote, que no era israelita y no era judío. Como tal, ¿no? Puede haber sido de la casa de Judá, puede haber sido así, un judío, pues nació en la tribu de Judá. Pero eso no le garantizaba que por ser nacido en la tribu de Judá, el tipo era un elegido. No, al contrario, ¿cómo lo llamó el Eterno? El hijo de perdición. ¿Y tenía sangre judía? Sí. Mamá judía, lo más seguro es que sí. ¿Hizo su Brit Milá al octavo mes? Me imagino que sí. ¿Y qué ocurrió? Era el hijo de perdición. ¿Y él era un israelita? Sí, él era un israelita. Como tal, entre comillas, ciudadanía israelita. Pero no es el Israel, pueblo del Creador. ¿Me dice entender? Okay. Sigamos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Vamos al 8. Vamos a buscarlo. Es Isaías 29:10. Porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Interesantísimo. Como está escrito, 7. Vamos a leer el 7 y el 8 que hay algo interesante. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Hashem les dio un espíritu de estupor. La palabra de decir ¿qué? De sueño. Ojos que no vean y oídos que no oigan. Hasta el día de hoy. Entonces eso lo vamos a corroborar en el profeta. En Isaías 29:10. Vuelvo a leer despacio. Porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Vamos a leer de Barín, Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy el Eterno nos ha dado corazón para entender. Perdón. Pero hasta hoy el Eterno no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ahora volvamos nuevamente a Romanos 11. Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, de sueño, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Si ustedes miran de Deuteronomio, de Barín 29:4, es delicadísimo. Digo delicadísimo porque ahí entendemos muchas cosas de nuestro pueblo. Pero hasta hoy Hashem no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y os he traído 40, bueno, eso ahí está el punto aparte. Repito, pero hasta hoy Hashem, hasta hoy, escribió Moshe, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Por eso digo yo que uno no le debe molestar cuando ciertas personas no entienden todo este tema. Primero porque quiere decir que el Eterno no les ha dado ¿qué? Un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Puede ser un pueblo endurecido? Sí. ¿Cierto? Porque tienen ojos, ¿cierto? ¿Y quién los endureció? Acá, dice, mi aterra es que nuestro pueblo, aún en el desierto,
Si usted mira y dice, yo os he traído 40 años en el desierto, pero nuestro pueblo era pueblo, y sin embargo, no entendían, no oían y no veían. Fuerte, ¿sí o no? Y no dejaron de ser del pueblo, a uno los endureció. El Eterno puede tener endurecida gente dentro del cristianismo que creen, Sí, ¿por qué no? ¿cierto? Pues si tienen endurecido a los judíos, que son los duros. ¿Tienen gente endurecida dentro del cristianismo? Sí. ¿Eso quiere decir que ellos se van a perder en el infierno? No. No, yo no está diciendo la escritura ninguna de eso. 29:4 dice, pero hasta hoy Hashem nos ha dado corazón, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Sigamos. Entonces, ¿qué dice? Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en rey, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. Vamos a buscarlo entonces, que ese es que está diferente. Eso está en... Salmos. Perdón. Dice Salmos 69, 22. Salmo 69, 22. Salmo 69, 22. Entonces, ¿qué dice? Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan el dolor de los que tú llagaste. Y ahí mismo, en un versículo de atrás, bueno, no vamos a tocar ese tema, esa cuestión de Yeshua está en el 18 y en el 19, pero no vamos a hablar. Volvamos a leerlo entonces del 8 y 9, en Romanos 11, 8 y 9. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en rey, en tropezadero, en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Pues ese agóbiales la espalda, ¿cierto? En el 23 dice, se han oscurecido sus ojos y haz temblar continuamente sus lomos. En el Tanakh de Kaz hay otra cosa aquí, que tiene alguien en la causa israelita a la mano. Sí. Leer. Que su mesa no se les vuelva una trampa, un lazo para sus aliados. El 23. Que se les oscurezcan los ojos para que no vean, y que siempre les flaquee la espalda. Les Bueno, flaquee. en el Tanakh de Kaz hay otra versión en hebreo que no es espalda. Es otra cosa. En la nueva versión internacional dice fuerzas. Léelo, por favor. Que se les nublen los ojos para que no vean, y que sus fuerzas flaqueen para siempre. Entonces más en el otro dice, para que sus piernas tiemblen. Creo que es el Tanakh de Kaz. Dice que se nublen sus ojos y no vean, que sus fuerzas flaquean sin cesar. Eso es otra cosa. Esa es la nueva versión. ¿Nueva Sí. qué? Biblia de Lo que Jerusalén. pasa es que la palabra lomo, ¿se acuerda que nosotros pensamos que lomo es espalda? Y una vez miramos que lomo que es cintura, Ajá. ¿sí o no? Lomo no es espalda. Entonces, aquí traducen espalda como lomo, y no es piernas, de las caderas hacia abajo. Tengo dos que dice espinazo. Espinazo, 3 versículos. que dicen espinazo. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agobiado siempre el espinazo. Aquí tengo otra que Esa dice, es una Reina Valera. lomo. Lomos. Pero en la Reina Valera esa es la palabra de una raíz que no se usa, que ¿Cómo? significa delgado, propiamente cintura. Sí, que el lomo es cintura, no es espalda. Eso nos traba al principio un pequeño debate, porque es ciñete los lomos, y yo también pensé que el lomo era... Era como Sí. Y ciñete los lomos, y me acuerdo que era colocar algo aquí en la cintura, como un cinturón. Bueno, continúo. Dice esto. Entonces acá Baruj dice que Israel a uno los ha endurecido, les ha dado vista para que no vean, oídos para que no escuchen.
11. Entonces digamos, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Miren que no está hablando de la casa de Israel, ni de la casa de Judá, sino del todo, tanto judíos como los que están asimilados. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Y habla, vuelvo y repito, a nivel general, ¿qué dice? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección la riqueza de los gentiles. Cuando Pablo escribe esto, él entiende que hay muchas de las tribus que existen. Es que nosotros entendemos o creemos o pensamos que solamente existía la tribu de Judá, por la cuestión de la casa de Judá. Pero hay un libro que se dice a las 12 tribus dispersas. No sé si es el libro de Judas o el libro No, de Hebreos. No, que empieza así, ¿no? A las 12 No, tribus. es Primera de Pedro o Santiago. Yo lo digo mal. Sí, a las 12 tribus. Creo que es Santiago incluso. Santiago 1. Sí. A las 12 tribus en la dispersión, sí. Santiago 1, 1. ¿Lo leo? ¿Él? Santiago, de Dios y Señor Jesucristo siervo, a las 12 tribus, las que están en la dispersión, salud. A los que están en la dispersión. O sea, Pablo sabía claramente que habían sectores donde eran remanentes de las tribus. ¿Sí? Y que hubo personas que sabían claramente de qué tribu venían ellos. Los más que están dispersas. ¿Sí? Hay mucha gente que sabía, por ejemplo, que él era de la tribu de Benjamín, de Efraín. Ellos sabían. Y no es que mi bisabuelo es Efraín, mi bisabuelo era Manasés, etcétera, pero sabían. Eran fusionados, ¿sí?, a las otras culturas. Pero mira lo que dice. Digo pues, han tropezado los de Israel. No dice que Israel, los de Israel. ¿Por qué dice han tropezado los de Israel? Para que cayesen. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Bueno, vuelve a comenzarlo otra vez. El 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Vamos a ver la palabra tropezado en el griego. Han tropezado los de Israel. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Qué es transgresión? Dime. Infracción a la Torah. Tropezado es tayo y significa tropezar, pecar, fallar, ofender. Entonces, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? A esa es una de las respuestas porque no todos los de Israel son escogidos. Porque hay unos de Israel que nunca cumplieron la Torah. Entonces,
Dice que esos de Israel que no cumplieron la Torá fueron ¿qué? Endurecidos, fueron enceguecidos. ¿Eso para qué sirvió? Esos israelitas que no cumplían la Torá, tanto como de los judíos, que tenemos que quitar en la cabeza solamente los judíos, tanto los de Judá, los de Benjamín, ¿cuáles eran otros? Los Leví, ¿cierto? Que era la casa de Judá, como los de la casa de Israel. Muchos de estos, de los 12, llamémoslo así, no cumplieron la Torá, no estaban cumpliendo la Torá, no se sometieron a la Torá, simplemente eran ¿qué? Personas que descendían por nombre, vuelvo y repito, por mamá, etcétera, 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 ¿cierto? Descendían de ese tipo de creencia, de emuná, etcétera, pero no eran practicantes, se alejaron de la Torá. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dicen no, en ninguna manera. Pero por su transgresión, ¿qué ocurrió? Vino la salvación ¿a quién? A los gentiles. ¿Para qué cosa? Para provocarles a celos. ¿Para provocarles a celos a quién? A los de Misa. Dime. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice, en ninguna manera. Pero por su pecado vino la salvación a los gentiles, para provocarles ¿qué? A celos. ¿Quiénes eran entonces sí los gentiles? Aquellas personas que estaban realmente asimiladas en todas las naciones, que se han perdido y que se han perdido y que se han perdido y que se han perdido. Ese fue el remanente que Akadosh Baruj Hu, ¿qué cosa? Salvó. Los que estaban cerca, tanto de la tribu de Judá, de Benjamín, de Efraín, de todas las tribus que estaban cerca, que estaban, digamos así, que pertenecían, que estaban aún en la nación de Israel, pero que no eran practicantes de la Torá, ¿cierto? Dice que Akadosh Baruj Hu los endureció a ellos para salvar a quién, a los que estaban asimilados en las naciones. Entonces, si yo soy una persona que digo, bueno, ejemplo esto, digamos que yo soy colombiano, ¿cierto? Que yo soy colombiano. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Miren esto. Usted es un colombiano nacido aquí en el centro de Bogotá. Y usted se va para los Estados Unidos. Y usted encuentra una persona de unos 15, 16 años. Esa persona de 15, 16 años llega y dice, usted me pregunta a mí, que supuestamente es un gringo, ¿sí o no? 15, 16 años. Un hijo de colombianos. Digamos, vamos a hablar hasta la tercera o cuarta generación. Un hijo colombiano, tiene 16 años. Y él es un gringo ya. Su abuelo ya fue un gringo, ¿sí o no? Su bisabuelo sí era colombiano, que llegó a los Estados Unidos. Y este muchacho llega y me dice a mí, ¿usted se sabe la octava estrofa del himno nacional? Yo que soy colombiano, ¿me entiendes? Actual. ¿Yo qué le diría? ¿Qué le digo? No, yo no me la sé. Y este gringo llega y me dice, pues yo sí me la sé. ¿Qué podría producir en mí? Y que llega y me dice, ¿usted sabe, por ejemplo, cuál es la capital del López? Del López. Yo no la sé. Que me diga cuál es el plato típico, por ejemplo, de los chocuanos. Y diga, no, yo no sé. Y el tipo que me responda eso, a mí me crearía cierto celo. Porque yo digo, bueno, este man siendo gringo, porque sabe más que yo sobre Colombia. ¿Sí viene a entender lo que ocurre? ¿Qué cree que ocurre cuando uno habla hoy en día con un ortodoxo, con una persona que ni siquiera puede decir que mi bisabuelo podría constatar que es judía? ¿Qué se produce con ellos? Celos, ¿sí o no? Celos. Porque yo puedo decir, no, miren, ese pasaje de la Torá dice esto. Y ellos dicen, pero... Porque para los judíos, por ejemplo, todos somos católicos. Ellos nunca hacen ¿se han escuchado charlas de ellos? Obviamente. Pero para ellos todos los católicos, los protestantes, seguimos siendo católicos y en el fondo tienen razón. Entonces ellos no permitirían, por ejemplo, que le dijeran, no, mira, es que el hebreo en este punto dice esto y aquí suma esto y esto resta esto y Moshe aquí dijo esto, a ellos qué les traerá. Dicen, no, porque eso ha sido siempre de nosotros. ¿Sí o no? De ascendencia de escuela, como un man colombiano que está en un barrio, vas a ver esto.
Dice, digo pues, han tropezado los de Israel, no Israel, para que cayesen, dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A los gentiles. ¿Para qué? Para provocarlos a celos. ¿Sí? Lo que yo he querido tratar, o lo que yo pretendo hoy, es que se nos salga en la cabeza que, por ejemplo, Judá tenía a Benjamín, ¿sí o no? De donde era Pablo, Judá y Leví, ¿correcto? Esto es la casa de Judá, la casa de Judá. Pero cuando Pablo habla, no está hablando de la casa de Judá solamente, sino está hablando de ¿qué? De Israel. ¿Por qué? Porque habían personas. Sería de la nación como tal, ¿sí? Dime, de la nación como tal, del todo. La nación de Israel. Sí, entonces ayúdame por favor, Por a eso mí se luego me habla olvida de la tribu esa donde una señora hacía ayunos. Ah, ¿ayunos? Sí, en el templo. Ah, en Lucas, de arriba. Claro, ella y está la tribu, tal cual. Porque dice que de Gad, ¿no? Pero Está en Lucas. No sé. largo, sí. Entonces, cuando está hablando Israel, está hablando del todo. ¿Por qué? Porque él no está hablando como judío religioso. ¿Me entiendes? Cuando Pablo está hablando, no está hablando de la casa de Judá, sino de Israel. ¿Me entiendes? Por eso dice, si ustedes miran arriba, cogen su dedito, dice y mira y dice, yo también soy ¿qué? Lucas 2:36. 11:1. Israelita. Yo también soy ¿qué? Israelita. Él no está diciendo yo soy judío, que es el principio de la charla que así empecé yo. Yo también soy ¿qué? Israelita, con I minúscula, un gentilicio, ¿sí? Que no está con I mayúscula, sino con I minúscula, israelita. Entonces él empieza su charla ahí para abajo como la nación de Israel, incluyendo o separándome de la casa de Judá y de la religión ¿qué? Judía. Él está hablando como israelita, no como perteneciente a la casa de Judá. ¿Sí? ¿Está claro? Pues a nosotros, ¿cómo sería? En el caso de, trayéndolo aquí a la cultura chichombiana, Sí. somos israelitas, colombianos, pertenecientes, A una tribu. no, pero llevándolo pues aquí Sí. chichombiano, nacidos en Bogotá, practicantes no de la religión que Judía. pulula en Colombia, Católica. sino la judía. Uy, eso es como algo así. O sea, lo que somos. O sea, si nos pusiéramos a hacer lo que hizo Pablo, eso sería un enredijo el tenaz. Así como él lo está haciendo, ¿no? Sí, es que precisamente él está sacándole al contexto que está hablando, que son solo judíos, decirle, miren, amigos, entiendan ustedes, si ustedes creen que eso no se nota hoy, miren, si usted escucha a cualquier rabino hoy, dice, Abraham el judío. ¿Abraham el judío? ¿De dónde? ¿Sí o no? ¿De dónde? ¿Dónde es Abraham el judío? Dice, es que a Moisés el judío. No, lo dicen los que yo escucho, no sé si tú lo has escuchado, ¿cierto? Dice, es que a Moisés, el judío, le dieron la Torá. Pero ¿cuál judío si el man es qué es? El man es levita. Él pertenece antes, ¿cierto? Antes cualquier cosa a la tribu de Leví. Él no es judío. Él es israelita, de la tribu de Leví. Él no es judío. Y nos quieren vender ese saxofón. ¿Sí? Que Moisés es judío, la Torá es judía, Abraham es judío, ¿cierto? Duque es judío, todo el mundo es judío. No, mentiras. Entonces, todos dicen, todo lo que se mueva y que huela israelita, que huela es judío, israelita no existe. Sí, por eso la dije al principio, la nación dice Israel, la nación no dice Judá. La nación dice Israel. Israel no solamente es la casa de Judá, ni los judíos, es Benjamín. Por eso Pablo dice al principio, yo también soy ¿qué? Israelita. Sí, soy de padres que son de la tribu de Benjamín y practico la religión ¿qué? Judía. Ahí es donde viene, separa todo. Todo es una diferenciación. Eso me llevó a mí a entender un día, yo por qué tengo que practicar el judaísmo. Yo no tengo por qué practicar el judaísmo. Israel, ¿sí o no? Que es diferente a la fe que haya podido enseñar, por ejemplo, una persona como Moisés, que no era judío, sino que era ¿qué? Levita. Y realmente el que enseñó los principios de la fe no fue un judío, fue un levita.
Y hasta ese entonces no existía la casa de Judá. No, él era antes que todo, ¿qué? Israelita. Moisés era un israelita, ¿sí o no? De la tribu de Leví. Eso es al principio de la conversación, por eso quiero que nos desenredemos en todo, ¿vale? Lo que es israelita, lo que es judío, lo que es de Benjamín, lo que es de Efraín y lo que es la religión judía. Entonces, ¿qué hacen los grupos mesiánicos? La religión judía. La religión judía. Y una religión judía moderna. Ni siquiera una religión judía de nuestros antecesores o de la época de eso. No, una religión moderna. Sino que nosotros somos practicantes de la fe hebrea. Y eso es nuevamente las líneas judaicas. Y no, yo no critico eso, pero me parece terrible que usted conozca a Yeshua, empiece a encontrar sus raíces hebreas y termine buscando una religión judía para asimilarse a la religión judía y no a nuestra fe hebrea, que fue dada por un levita y no por un judío y por un iraquí que ni siquiera era judío. ¿Quién? Abraham. ¿Él era qué? Hebreo, no era judío. No, era hebreo, Iraquí, sí, dice Irak, pero él se le llama el hebreo, ¿no? Después le dice el hebreo, porque pasa, cruza. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pasar a judío? Entonces Pablo está diciendo, miren, de todo este conglomerado que se llama Israel, fueron endurecidos. Sí, fueron endurecidos. Y hay unos que están súper recontra y mega dispersos. ¿Y qué hizo Akadosh Baruj Hu? Endureció ¿a quién? A unos israelitas. Por eso los llama los israelitas. No dice Israel, sino que dice los israelitas. Dice, después han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, israelitas de la tribu de Efraín, de Dan, de Manasés, de Gad, que no eran practicantes de la Torá, no eran practicantes, pero eran lo más posible circuncisos de octavo día, de mamás de las casas, etcétera. ¿Sí me entiendes? Su genealogía. Dice, pero apartados sus amas de la Torá. Que lo que ellos saben que pertenecen a esas familias. ¿Qué ocurrió? Que hay unos para de quinto, sexto, séptimo nivel que están por allá en Mesopotamia, que están en Caldea, que están por allá metidos, y esos manes también son ¿qué? Israelitas. Dice, entonces, ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu? Los trajo, y estos que no eran practicantes y que sacaban su cédula diciendo, por ejemplo, yo soy de Benjamín, los tipos dijeron, ¿cómo así? ¿Y estos tipos por qué están cumpliendo la Torá? Dice, digo pues, y termino ahí, han tropezado los de Israel para que cayesen, dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A los que estaban asimilados, a los goy. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más que su plena restauración? ¿Eso quiere decir que esas personas van a ser restauradas? ¿Los descendientes de esos? Sí. O sea, eso no quiere decir que aquellos, por ejemplo, que no cumplían la Torá, su descendencia vayan a seguir ¿qué? Alejados de la Torá. No, dice, al contrario, Akadosh Baruj Hu va a llegar un momento en que los va ¿qué? A restaurar. Pues como nosotros, todos nosotros. Sí, nosotros somos restaurados. Sin ser nuestros antepasados cumplidores de Torah. Exacto. Antepasados inmediatos, o sea, papá, mamá. No, o sea, era Dios en cuántas generaciones, mi tata, recontra y tatarabuelo, no ha sido un cumplidor. Vaya a saber uno para hasta España. Hace unos 500 años, yo creo que ahí se perdió todo. Pues, pues los que dicen que nuestros apellidos vienen de allá, ¿no? Los de Fardís. Entonces, yo creo como hasta esa época, y ahí para qué, de ahí para adelante se perdió todo. Y nosotros en esta época, acabamos por un que nos vino a restaurar, ¿cierto? Miren, miren tanto, miren hasta dónde. Y ahora nos ha levantado para provocarle celos a gente que pertenece a ese pueblo, ¿cierto? Que no necesariamente todos son judíos, que ese es un problema. La problemática es meter en una bolsa a todo el mundo y decir que son judíos. No, porque muchos de ellos son de la tribu de Benjamín o son levitas. No, ni ellos mismos lo saben. Que también están dispersos. O hasta levitas. Sí, puede ser levitas o Benjamín, o puede ser de la tribu de Judá. O conversos también de otras tribus que se habían convertido al judaísmo en épocas anteriores.
y estén practicando la religión judía. Por ejemplo, los jasídicos, sabrá Dios qué parte, en la parte central de Europa, qué tribus hayan habido metidas ahí y se metieron al judaísmo ortodoxo. Eso no lo sabemos. Y de ese clan, vamos a ese ejemplo, por ejemplo, en Europa Central, aquí hay un conglomerado de gente genéticamente que pertenece a tribus de Israel, ¿sí o no? De eso solamente llegaron y se asimilaron unos, es un reducto, unos pocos, ¿sí o no? Resultaron metidos en la filosofía de Baal Shem Tov, ¿cierto? Y ahí nació el hasidismo. Pero de un reducto de todos estos que son israelitas. Metieron y se metieron ¿a dónde? A la religión judaica. A cumplir la Torah. ¿El resto qué quedó haciendo? Vamos a decir que este es el resto, los que quedaron por aquí volando. ¿Qué son? Transgresores. Son transgresores, ¿por qué? Porque acabó Baruj Hu, ¿qué hizo? Los endureció. Gracias a este endurecimiento, hoy en día, nosotros asimilados sabemos de la Torah, y eso lo vamos a ver la próxima. ¿Por qué acabó Baruj Hu endureció? Para que otros sepamos. Ahora, es un privilegio que envolvamos a la Torah, porque hay mucho creyente, ¿cierto?, que tienen la chispa divina y no volvieron a la Torah. Ese es otro pasito. Ese es otro pasito. Que en las iglesias haya gente creyente y que no volvieron a la Torah y no la entienden. No, ¿por qué? Entonces sí, pues lo vamos a, digamos así, hay una hipótesis que yo tengo, porque no está plasmada aquí, por qué mucha gente en la iglesia cristiana católica no les pasó lo que nos pasó a nosotros. Pues sí, yo sé porque fueron endurecidos, pero el para qué. El para qué. Eso es lo importante. Porque a mí sí me mostró la Torah. ¿Por qué a ustedes les mostró la Torah? ¿Te han preguntado eso? ¿Por qué a mí sí? ¿Y por qué a ellos así les hablen? No. Así se vean los videos, escuchen las charlas. No la pillan. No la captan. Tiene que haber un para y un fundamento. Y algo muy, muy bueno, porque no creo que nos haya mostrado la Torah simplemente para mostrarla. ¿Vale? Bueno, vemos ahí.